El cierre de Wall Street. Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Hablando. Muy buenas tardes, miércoles 28 de septiembre de 2022. Estamos de vuelta en el cierre de Wall Street. Ya saben, el programa que hacemos todas las tardes y noches para cubrir esas dos últimas horas, esas 2 horas antes de que cierren los mercados estadounidenses. Y hoy podemos decir que es, por lo menos en el mercado estadounidense es un buen día. También hemos visto en Europa cierto verde. Pero ahora comentaremos todas las noticias y las claves del día. También tendremos con nosotros a invitados especiales. Dicho esto, sin más dilación, vamos a ver ahora mismo cómo están los índices. Si vemos por aquí en pantalla, pues tenemos el Nasdaq Composite en verde, el Dow Jones en verde y el S&P 500 en verde. En principio tenemos mucho verde hoy. Parece ser que ese rebote, no sé si ayer estuvieron en el programa. Déjame que voy a ponerme también para poder ver los comentarios, por si alguno quiere comentar algo, tiene alguna pregunta. Si ayer estuvieron en el programa, pudieron ver que tocamos el tema del posible rebote a corto plazo por el tema de la cobertura de cortos que está habiendo. Por ejemplo, durante el viernes pasado, la semana pasada, veíamos cómo aumentaban todo ese volumen de puts, esa cobertura de opciones de venta. Había un gran volumen de demanda de puts. Luego vamos a ver el put-call ratio y algunas otras medidas. También el sentimiento estaba muy bajista, el sentimiento estaba muy negativo. Lo veíamos con la encuesta ayer en el programa, lo veíamos con la encuesta del American Association Individual Investor, ¿no? Que es la asociación de inversores estadounidenses individuales. Y ahí mostrábamos la diferencia entre el posicionamiento alcista, el porcentaje de posicionamiento alcista y el porcentaje de posicionamiento bajista. Y veíamos que el bajista era muy bajito y de hecho lo poníamos en un gráfico y nos mostraba que estábamos en niveles mínimos de prácticamente esa encuesta. Siempre que se ha realizado, pues estábamos en niveles récords mínimos cuando el sentimiento es tan negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que el rebote ese a corto plazo está funcionando. No deja de ser, obviamente, un rebote dentro de un mercado bajista cíclico. Por tanto, vamos a también mirar cómo se comportan los rebotes bajistas en mercados, los rebotes en mercados bajistas, ¿no? Qué dinámicas hacen, qué magnitudes tienen, cuánto suelen durar, para ver un poco los parámetros que podemos esperar en caso de que este rebote pueda continuar. De todas formas, por ahora, un día en positivo, pero recordemos que la tendencia de la que venimos es muy fea y por tanto todavía no cambia mucho la cosa. Así que es verdad que vamos a ver por qué se ha impulsado este día de hoy en verde. ¿Por qué los índices están en verde? Podemos intentar sacar conclusiones. Obviamente nadie tiene un esta de cristal, ¿no? Puede adivinar el futuro y saber exactamente lo que está pasando, pero podemos intentar deducirlo por lo que estamos viendo en otras dinámicas del mercado, en otras medidas, como pueden ser el dólar, como pueden ser los intereses, etc. Y eso es lo que vamos a ver ahora, nada más empezar. Lo primero, en el menú de hoy, vamos a ver exactamente las claves de estas noches. Miguel, buenas noches, a ti también. Hola, Marcos. Pues en el menú de hoy vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, lo primero, las noticias que hemos tenido más importantes hoy, durante la sesión de hoy. Lo primero, la más importante, el BOE, el Banco de Inglaterra, capitula, interviene el mercado de deuda comprando bonos con vencimientos superiores a 20 años. ¿Qué ha pasado en Inglaterra? ¿Por qué está todo el mundo hablando de esta capitulación del mercado de Inglaterra? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, explicado rápidamente y de la forma más sencilla posible, lo que ha pasado es que han tenido que intervenir el mercado de bonos a largo plazo. ¿Por qué? Para salvar el objetivo principal, salvar esos fondos de pensiones que tienen muchísimos bonos a largo plazo que usan como colateral para acceder al mercado de repos, inversos o incluso para poder colateralizar otros activos. Entonces, todos esos fondos de pensiones que tienen tantos bonos a largo plazo, en este caso los gilts del Reino Unido,
Pues lo que ocurre es que si el interés estaba subiendo a las nubes, porque el interés ahí en Reino Unido, los intereses estábamos viendo cómo seguían disparados y seguían disparados y seguían disparados, y la libra también se continuaba bajando en las últimas semanas, sobre todo también después de esas medidas que veíamos de Liz Truss, esas medidas fiscales que se habían tomado en Inglaterra, acompañadas también de unas medidas que se tomaron hace unas cuantas semanas, como fue la de capar la factura a los ciudadanos ingleses del precio del gas y de la luz a 2.500 libras anuales. Todo eso supone un déficit para el gobierno. También esa recaudación de impuestos. Veíamos en programas anteriores, cuando pasó la noticia, que casi había 50.000 millones de libras esterlinas que no iban a recaudarse tras esta medida de los impuestos del patrimonio de las personas físicas y de también el impuesto de sociedades, que se mantenía al 19%. Entonces, todo eso fue haciendo también que los intereses, obviamente, también por la inflación y esperando un banco de Inglaterra más hawkish, pues todo eso hace que los intereses estén disparados. El BOE aparece y interviene el mercado de deuda. ¿Cómo lo interviene? Pues comprando esos bonos con vencimientos superiores a 20 años. Los compra para forzar que el interés, como interés y precio son inversos, precio y TIR son inversas, pues los compra con el objetivo de bajar otra vez el interés y que no haya una crisis financiera o un riesgo sistemático financiero que afecte a todos estos fondos de pensiones que tienen tanta cantidad de bonos a largo plazo que usan como colateral, repito, para meterse en ese mercado de repos inversas o también para colateralizar otro tipo de activos, ¿no? Entonces, para que no les afectase de lleno y que no hubiese una gran crisis financiera ahí en Reino Unido, pues han intervenido. Ahora bien, claro, la gente está criticando este movimiento porque resulta que tienes una inflación cercana al 10% y estás haciendo QE, estás haciendo quantitative easing, estás volviendo a salir al mercado de bonos a recomprar. Luego veremos después, porque ahora tenemos un invitado importante, pero después vamos a ver en detalle los puntos sobre exactamente qué es lo que han dicho, cuál ha sido el comunicado, cómo lo van a hacer y qué es lo que y cuándo se supone que van a pararlo, porque han dicho que esta compra de bonos será temporal. Bueno, también se decía anteriormente que era temporal, la inflación también se dijo que era temporal, etc. Entonces, eso, cuando nos dicen ya temporal los bancos centrales, ya es como tenemos nuestras ciertas dudas sobre si creernos esa temporalidad, ¿no? De que si va a ser temporal o realmente va a ser para mucho tiempo. Entonces, al final se critica mucho este movimiento. Se critica mucho este movimiento por el tema de claro, estás interviniendo, ni siquiera has empezado el quantitative tightening, ni siquiera has empezado esa venta de bonos en mercado y esa reducción del balance y ya estás interviniendo comprando y haciendo quantitative easing. Entonces el movimiento ha sido muy criticado, hay que vigilar de nuevo la libra esterlina, hay que estar muy pendiente de ella, hay que vigilar también los datos de inflación futuros ahí en Reino Unido y esta ha sido principalmente la noticia del día y ahora después de nuestro invitado comentaremos el resto de noticias importantes, ya que tenemos con nosotros aquí ya a José Carlos Díez, analista económico. Muy buenas tardes, José Carlos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues oye, te agradezco que hayas tenido un tiempo para dedicarnos aquí en Negocios TV y sé que es un panorama muy complejo y te voy a hacer preguntas a lo mejor un poquito generales, pero también es que nos gusta tener esa visión personal de cada uno de vosotros, de los expertos que nos acompañáis. Y la primera que te pregunto, que es la más general, si ves esa recesión global de la que tanto se habla llegar o cómo ves el panorama actual, sobre todo a nivel global, ya que ayer veíamos un informe de Goldman que volvía a decir que esos peligros de recesión global, BlackRock, hoy ha salido Stanley Druckenmiller. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, de momento lo que estamos viendo es un parón bastante intenso en China, ¿no? No de caída de PIB, pero bueno, para China crecer un 2% es casi una recesión, ¿no? Con un crecimiento de la productividad estructural más alto del 2%, o sea que en ese sentido se habrá parado seguramente la creación de empleo y eso se puede considerar en términos occidentales como próximo a la recesión. En Estados Unidos todavía no, el dato de mercado de trabajo, que es determinante para fijar el cambio de ciclo, todavía marca que la economía sigue creando unos 300.000 empleos, o sea que, pero bueno, sí es verdad que los indicadores adelantados de PMI y toda la parte industrial, los propios mercados en los precios de las materias primas, ¿no? Principalmente el petróleo está descontando una recesión mundial, los metales.
Bueno, es muy probable, ¿no? Lo que es muy probable es que entre recesión Centro Europa y arrastre a toda la eurozona por la falta de gas. Después de lo del Nord Stream de ayer, pues todavía con más motivo. O sea, que ves peor en este caso Europa que Estados Unidos, ¿no? Todavía por ese mercado laboral fuerte. Dirías que es como lo que está aguantando esa región, por así decirlo. Sí, la economía americana está sobrecalentada con una tasa de paro por debajo del 4% y lo que está haciendo la Reserva Federal es dar una ducha escocesa y enfriar, ¿no? Básicamente, y eso es lo que está precipitando la recesión, ¿no? Estamos viendo o el riesgo de recesión, estamos viendo una subida de los tipos de interés del crédito hipotecario desproporcionada. Están el 30 años hipotecario ya por encima del 7% y eso ha parado en seco el sector inmobiliario, empieza un ajuste de caída de precio de la vivienda por primera vez desde 2010, o sea que básicamente la economía americana se está comportando muy de manual, ¿no? Lo que contamos los economistas en las facultades y lo que enseñamos a los jóvenes que llegan a estudiar economía. O sea, que es un ciclo bastante normal. El chino es más complicado porque está pinchando la burbuja inmobiliaria, porque tiene todo el tema del COVID que no han resuelto, están con todo su proceso de reelección de Xi Jinping, que sería el nuevo Mao Zedong o el nuevo Deng Xiaoping, o sea, que sería el tercer gran líder de la revolución comunista en China y está ahí todo ese proceso. Y eso tiene un impacto sobre la economía, las tres cosas, bastante intenso. El caso europeo es una guerra donde el arma de guerra que está usando Putin es el gas y donde el gas se usa principalmente para fundir y para hacer producción industrial. Por lo tanto, el PIB es producción. Si no hay gas, pues no hay producción y eso tendrá un impacto negativo y una recesión más probable. José Carlos, aprovecho para preguntarte sobre la noticia del día también, que es la del Banco de Inglaterra, esa intervención a los bonos con vencimientos a largo plazo. ¿Qué opinas de este movimiento? Se está en parte criticando bastante. No sé cómo tú lo ves. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo empecé en los mercados trabajando de trader de divisas en 1998, justo cuando nacía el euro. Yo no he visto nunca nada igual en una moneda desarrollada del G10 como lo que vimos en la libra el viernes, ¿no? Fue una fuga de capitales brutal, el mercado colapsó. O sea, pensemos que los mercados de divisas son los mercados más profundos, más líquidos, donde las transacciones se hacen en 10 milésimas. O sea, que lo que vimos el viernes prácticamente era un Bitcoin, ¿no? No era una moneda de un país desarrollado. Entonces, no sé, a mí me sorprendió y me asustó. Yo creo que hemos entrado en una dinámica parecida a la de la crisis de 1992. Tú estarías naciendo o seguramente serías muy jovencito, ¿no? Los de vuestra generación no lo habéis vivido. Yo empezaba a estudiar economía en la Universidad de Alcalá y fue una crisis muy dura, ¿no? Vinculada a un sistema de tipo de cambio fijo y empieza a recordar aquello, ¿no? Posiciones especulativas muy duras. En aquel momento fue Soros, ahora es Ray Dalio y la gente de hedge fund de Estados Unidos. Y luego yo creo que lo más preocupante con la victoria de la extrema derecha en Italia, y no tanto que sean de extrema derecha, que eso ya se verá, ¿no? A ver qué tipo de ministros ponen, qué tipos de programas, sino que lo que ella ha prometido en campaña es muy parecido a lo que ha aprobado Liz Truss y el plan de expansión fiscal, tanto de bajada de impuestos como sobre todo de aumento de gasto público, ¿no? Prácticamente el aumento del gasto es más del doble de lo que es la bajada de impuestos en el Reino Unido. Entonces, evidentemente que el Reino Unido es un país dependiente del crédito o adicto al crédito y que necesita la financiación exterior para financiar su deuda pública y el pago de esos programas, ¿no? Por lo tanto, los inversores han decidido decir que ellos no le van a dar crédito, que viene del latín de creder, o sea, no les creen, y eso es lo que está teniendo una crisis, ¿no? A mí me sorprendió negativamente el comunicado del Banco de Inglaterra ayer, ¿no? Yo creo que estuvo muy desafortunado diciendo que después de la aprobación de la propuesta de Truss fiscal no cambiaban sus previsiones de inflación. Yo creo que es absurdo después de un plan de expansión fiscal de esa magnitud. El Banco de Inglaterra tiene que cambiar todas sus previsiones de crecimiento y de inflación y tiene que modificar su estrategia de política monetaria, básicamente subiendo los tipos de interés más de lo previsto, ¿no?
¿no? Es que si no, y como no ha dado esa señal, ¿no? Entre la irresponsabilidad del plan fiscal, ¿no? Y que en términos españoles, ¿no? Que el Banco de Inglaterra se ha dado mus y se ha puesto de perfil, pues claro, evidentemente, si tú estás en los mercados y tienes 200 divisas para posicionarte, yo he sido trader de divisas, en la última que te quedas es en la libra, ¿no? Y de, bueno, cuando estos se aclaren, nosotros volvemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, la verdad es que es muy triste ver al Reino Unido así, ¿no? Después de la salida de la Unión Europea y, bueno, incluso antes, ¿no? Del Brexit, es un país que ha perdido el foco, ¿no? Que no está claro muy su definición, sigue siendo un gran país, una gran economía, con un montón de sectores muy competitivos, o sea, que no es por minusvalorar lo que es la economía británica, pero que es un país que ha perdido el foco, igual que nos pasó a los españoles en el 2008, ¿no? Y una vez que un país pierde el foco, es muy difícil reencontrarlo. Hoy he leído en Financial Times, ¿no? Que me ha dejado un poco tranquilo la alternativa del Partido Laborista, bastante sensato en su congreso de ayer. Los mensajes han sido muy tranquilizadores. Eso es lo que quieren los mercados. Un hombre sensato que dice cosas sensatas, que va a hacer una política fiscal prudente con una senda de ajuste fiscal creíble a medio plazo para que los mercados se tranquilicen, y que él dice que es Tony Blair, ¿no? Que no tiene nada que ver con la extrema izquierda y con lo que era Jeremy Corbyn hace 2 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que eso, por lo menos hay alternativa en un país. Está claro que el Partido Conservador está fracasado, que tiene un problema de crisis interna muy grave, que esta mujer no va a aguantar y que el Reino Unido necesita una alternativa creíble y solvente para los mercados. Aprovecho para preguntarte también, ya que has mencionado, claro, la libra, el euro, aprovecho para preguntarte por el gran vencedor de todo esto, que está siendo el dólar estadounidense. ¿Cómo lo ves? ¿Sigues viendo esa tendencia del dólar al alza mientras la Fed siga por delante? ¿O crees que va a llegar un tope en el que a nivel global no les va a interesar seguir con un dólar tan fuerte, y también sobre todo para las empresas estadounidenses? Bueno, las dos únicas divisas que se han apreciado con el dólar este año han sido México y Brasil, y tienen los tipos cerca del 10 o por encima del 10, ¿no? Por lo tanto, es evidente que si los países, en este caso el Reino Unido, quiere dejar de que se deprecie la libra, y en el caso del BCE también, las subidas de tipos tienen que ser más intensas. Yo no creo que Estados Unidos sea un ganador de un dólar tan fuerte. Va a precipitar la recesión, ¿no? La pérdida de competitividad de las exportaciones americanas son muy intensas, ¿no? El tipo de cambio con sus dos competidores principales, que son México y Canadá, se está manteniendo más estable, pero con el resto del mundo, especialmente con Asia, ¿no? Pues se está perdiendo una competitividad muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, yo soy profesor de macro internacional en la Universidad de Alcalá. Nosotros lo que enseñamos es que queremos que las divisas estén cerca del equilibrio, y el equilibrio es la paridad de poder adquisitivo, y la paridad de poder adquisitivo del euro-dólar debe estar en torno a 1,15, 1,20, ¿no? Entonces, tener al dólar tan alejado de su equilibrio no es bueno ni para Estados Unidos ni para la economía mundial. El dólar es la moneda de reserva mundial, fija la política monetaria mundial, fija los tipos de interés mundial. Que haya esa inestabilidad en el dólar es malo para todos los países y para el sistema financiero mundial. Pues José Carlos, te hago mi última pregunta, gracias por estos aportes, que es sobre la vivienda. Te he visto hoy escribir por Twitter algún tema de las hipotecas, la demanda por hipotecas, y has comentado antes también el tema de la vivienda en Estados Unidos, si no me equivoco. Te iba a preguntar por eso. Ahí en Estados Unidos, esos datos que estamos teniendo ayer, de hecho ayer hubo un dato curioso que fue el de las nuevas viviendas aumentando con un récord, segundo récord consecutivo. Después el primero fue el del COVID en junio de 2020. Sí que es verdad que otras medidas sí que muestran que baja el precio y demás, pero esta medida de nuevas casas vendidas, no sé si la pudiste ver, no sé si tienes algún tipo de explicación. Que ha sorprendido al alza, ¿no? Sí, eso es. No sé si hay algún tipo de explicación o algo, pero bueno, en general. Son mercados, o sea, en todas las series de datos macroeconómicos mensuales, un dato no hace tendencia, ¿no? O sea, que hay que esperar que eso se confirme en un cambio de tendencia en el siguiente mes, ¿no? Hay veces
por alguna razón se queda la demanda embalsada. Por ejemplo, en Estados Unidos, huracanes, ahora olas de frío no, pero bueno, hay datos que se ven muy alterados por la climatología allí en Estados Unidos. Entonces, bueno, si eso se mantiene el mes que viene, pues evidentemente que fuerza todavía más a la Reserva Federal a subir o a mantener los tipos altos más tiempo. El caso español me ha sorprendido porque aquí la demanda de hipotecas estaba muy fuerte y la demanda de compra de viviendas, y este es el primer mes que da una señal también de parón, ¿no? De tasa interanual estancada. Tiene lógica en un entorno de incertidumbre. Es un dato que el INE usa de registradores de la propiedad, y el dato determinante de compra de viviendas se hace cuando vas a firmar al notario. Y eso tiene un decalaje de unos 3 meses, ¿no? Por lo tanto, seguramente estamos viendo datos de la Semana Santa o de abril, ¿no? Vamos a esperar, también es solo un dato, ¿no? Hemos visto un dato muy negativo en Madrid, con una caída del registro de hipotecas del 16% interanual en julio. No es normal, o sea que tampoco, yo creo que hay que esperar a depurar un poquito el dato y esperar. Pero bueno, lo deseable, que es para lo que el BCE está subiendo los tipos de interés, es que la demanda de viviendas se estabilice, que no llegue a caer, pero que no crezca como estaba creciendo un 17% en el primer semestre, ¿no? Eso es lo que hace es presionar sobre los precios, complicar mucho la independencia de los jóvenes, complicar mucho, empobrecer a mucha gente que vive de alquiler. O sea que yo creo que lo que intenta el BCE es estabilizar eso y que los precios, en el caso de la vivienda, no crezcan a esas tasas. Y además es un problema europeo, ¿no? El precio de la vivienda en Alemania, que es donde está la gran burbuja inmobiliaria en este momento, un país envejecido, sin nacimientos, sin demanda de presión natural para compra de viviendas, sin inmigración, ¿no? O sea que no tiene ninguna justificación. El precio de la vivienda desde el 2010 en Alemania se ha doblado. Entonces, claro, es una burbuja, ¿no? No tiene justificación fundamental. Entonces, el BCE va a intentar que todos los mercados de vivienda europeos que están muy sobrecalentados, pues también, ¿no? Empiecen a ajustar precios. Ahí, como siempre, ¿no? El riesgo, igual que en la Reserva Federal, es que te pases de frenada y provoques una crisis financiera con un nivel de endeudamiento alto, con las bolsas muy nerviosas. Bueno, ese es un riesgo que tienen que meditar, ¿no? Por ejemplo, ni el Banco de Inglaterra ni la Reserva Federal hablan de los mercados en sus comunicados. A mí me parece un error, ¿eh? Yo creo que el BCE sí los está incluyendo, tiene el tema de las primas de riesgo periféricas, pero que la Reserva Federal diga que solo mira la inflación. Y si provocas una crisis a la Lehman del 2008, ¿qué quieres? ¿Provocar una deflación? Que es lo que hubo en 2009. O sea que, no sé, yo creo que los bancos centrales, entiendo que han llegado tarde, que están muy tensos, que se les ha ido la inflación, pero bueno, cuando estás en una crisis de este tipo, lo primero es mantener la calma y lo segundo, hacer un diagnóstico realista y correcto, ¿no? Si no, luego acertar con las políticas es más complicado. Esa es la línea fina, ¿no?, que tenemos que trazar ahora, si seguir en ese régimen de inflación o incluso el potencial posible desinflación de cara a que se rompa algo, ¿no? Oye, José Carlos, muchas gracias por tu tiempo y gracias por pasarte por el programa. Nada, un placer estar aquí con vosotros y apoyando hasta que se consolide esto. Vamos para adelante, ¿eh? Muchas gracias. Que tengas una muy buena noche. José Carlos Díez, analista económico, ha estado con nosotros. Y nosotros vamos a seguir por aquí porque vamos a ver ahora mismo el resto de puntos que han sido importantes durante el día de hoy. Hemos hablado ya del BOE, hemos hablado ya de esa venta, de esa compra de bonos de vencimientos superiores a 20 años, intentando intervenir ese mercado de bonos, pues obviamente haciendo ese QE, que todavía no habías ni empezado el quantitative tightening y ya estás haciendo un quantitative easing temporal. De hecho, vamos a verlo porque tenemos por aquí el Banco de Inglaterra, ¿no? Este es el release que ha publicado el BOE y dicen, bueno, hablan de los riesgos de los mercados financieros, etc., hablan de su disfunción en este mercado que podría ir a peor y el riesgo material de que haya una inestabilidad financiera en Reino Unido y que esto llevaría a unas condiciones todavía más restrictivas y una reducción del flujo de crédito real dentro de la economía. Entonces, con este objetivo, dicen abajo, el tercer párrafo, que el banco va a llevar a cabo compras temporales de bonos gubernamentales del Reino Unido con vencimientos, pues hemos dicho ya que es vencimientos superiores a 20 años. El objetivo de estas compras es restaurar las condiciones de mercado. Las compras se llevarán en
la escala que sea necesaria para conseguir este objetivo. La operación, obviamente, va a ser cubierta por el Treasury. Claro, todo cubierto por ellos, ¿no? Entonces, lo siguiente, bueno, pues que es con el objetivo de recuperar esa estabilidad financiera que hemos dicho. Y fíjense que estas auctions van a empezar, esta recompra va a empezar a partir del 14, va a empezar desde hoy hasta, se supone, el 14 de octubre. Se llevará en un orden coherente y ordenado a medida que se van subsanando esos riesgos. El objetivo también es que la vuelta de ventas vuelva otra vez, las operaciones de ventas se reincorporen el 31 de octubre. Bueno, también nos dijeron que iban a empezar el quantitative tightening, esa venta a mercado la iban a empezar ya a principios de octubre. Ahora resulta que no, ahora resulta que no solo no empiezas la venta, no empiezas esa reducción de balance, sino que empiezas a comprar, empiezas otra vez con ese quantitative easing. Así que esta ha sido la noticia del día, lo cual ha sido muy criticado. Obviamente, personalmente creo que es muy criticable el movimiento y obviamente pone en compromiso, hemos visto movimientos muy grandes en lo que es que parece que se comportaban como acciones a centavo casi, en lo que son los bonos a largo plazo, obviamente en el precio, a medida que esos intereses pues corregían, hoy hemos visto mucho movimiento al alza, ¿no? Luego, la segunda noticia más importante de hoy. Si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo en específico, pueden ponerlo por el chat y yo iré leyendo de vez en cuando para el programa. Bien, el segundo punto muy importante ha sido el mercado vuelve a emocionarse con un posible pivot de la Fed las próximas semanas. ¿Por qué digo esto? Desde que se ha dado la noticia de que el BOE capitula, de que ha intervenido el mercado de bonos, ya aparecen los alcistas, ya aparece la gente con mayor optimismo, los mismos que en verano decían que la Fed iba a pivotar, vuelven a aparecer y dicen que la Fed va a pivotar también, porque si resulta que un banco central ha sido el primero en capitular, ¿por qué no pueden capitular el resto también? Entonces, ojo con esta emoción, porque esta emoción es la que venía también en verano, donde ya se veía que la inflación había desacelerado un mes o desaceleró 2, y ya era la emoción de que la Fed iba a pivotar. La Fed iba a pivotar, y ojo, porque la tasa terminal, cuando se decía que la Fed iba a pivotar, estaba en torno al 3%. Ahora la tasa terminal está en el 4,5%. Hemos ido ajustando todavía aún más la tasa terminal, la han ido subiendo reunión tras reunión y se ha demostrado que no hay pivot todavía. Entonces, arriesgarse a confiar en un pivot por ahora es jugársela, es intentar ir con lo mismo que pasó en verano, en este verano, ¿no? Durante la época de este verano, con ese rally que impulsó los mercados, pero que luego resultó ser un rebote de mercado bajista. Puede llegar el pivot, efectivamente, en algún momento llegará, pero ojo, no olvidemos que la tasa terminal, los miembros de la Fed han recalcado que está en el 4,25, 4,50. Entonces, iremos siguiendo. Yo creo que el dato más importante ahora es el CPI, el dato de inflación que tendremos en octubre, ahora la segunda semana de octubre, y ese dato de CPI pues, nos dará más en detalle si puede haber probabilidades de ese pivot. Pero decir que porque el BOE ha intervenido el mercado y que ha sido el Banco Central que capitula, que el resto de bancos centrales tengan que capitular, creo que es intentar adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Luego, por otro lado, hoy parece ser, seguimos con el, vamos a ver, no vaya a ser que sí, seguimos con los rebotes, ¿vale? Siguen los índices subiendo, mientras hemos estado hablando, los índices han mejorado un poco también. Vemos ahí que casi todos se sitúan en rangos del 1,5%, 1,6%. Y este rebote, ¿por qué está impulsado? Bueno, principalmente por dos cosas. Vamos a verlas. Este rebote ha sido impulsado principalmente por dos cosas. La primera, la caída de los intereses. Como pueden ver, esta caída brusca de los intereses, cae el TNX, siempre el interés del 10 años, en este caso lo miro con el ETF TNX. El ETF TNX simplemente dividimos por 10 y obtenemos el interés del 10 años, en este caso en 3,73%, más o menos. Entonces, hemos visto que ayer, incluso esta mañana, ya tocábamos casi el 4% en el interés del 10 años. Ojo, porque claro, la curva de futuros de los Fed Fund Rates, esa tasa terminal de la Fed, estima que se llegue hasta el 4,25, 4,5, pero que luego para 2023 la curva tiene una forma así, porque para 2023, 2024, 2025, poco a poco o se estabilicen los tipos en una tasa terminal o empiecen a bajar. Ahora mismo el 4% en el 10 años pues puede ser un nivel interesante, porque puede ser un nivel ya donde
eso esté descontado. Y fíjense la subida que ha tenido los intereses tan rápida desde agosto. Sí que es verdad que aquí, de hecho, esta rotura de tendencia ya la avisábamos de oye, cuidado con los intereses que están volviendo a repuntar, las condiciones financieras se están volviendo a apretar. También veíamos los break-even rates, esa inflación esperada a 10 años que se había vuelto a disparar y entonces la Fed iba a tener que ser más restrictiva, pues estos intereses han subido. Ahora bien, también podrían retroceder. Igual que en el mercado no todo va en línea recta, pues hay impulsos y retrocesos. Entonces, a lo mejor ahora estos intereses que ahora retroceden, pues por la subida tan drástica que llevaban, sobre todo los últimos 3 días, veíamos velas muy importantes, pues ahora podrían retroceder ligeramente, ¿no? Incluso ir a buscar el apoyo en este nivel, a lo mejor, quién sabe, o incluso un poquito antes, o incluso en esta zona. Entonces, esos apoyos, pues mientras sigan corrigiendo, pues van a brindar un poquito de alivio a lo que es el mercado, sobre todo a lo que son activos de larga duración, más sensibles a estos tipos de interés y sobre todo también al mercado de bonos. Que fijémonos en el mercado de bonos que hoy intenta rebotar, ya que los intereses caen, pues si miramos la medida del TLT, que comprende el precio de comprende bonos de 20 años más de 20 vencimientos de más de 20 años, pues vemos que hoy está rebotando un 2,88 más o menos, pero viene de una situación muy crítica. Entonces, ¿qué necesita este mercado de bonos para recuperar? Que estos intereses vayan a la baja. Por ahora no parece que vaya a ser esa la tendencia, pero obviamente puede haber un pequeño retroceso. Entonces, ese pequeño retroceso es el que está dando hoy un alivio al mercado. Pequeño retroceso que se une con otro, que es el del DXY. Si miramos el dólar index, efectivamente lo tenemos aquí corrigiendo, un menos 1,15%. Llevábamos mucha subida también en los últimos días. Obviamente, esa caída del euro, de la libra, del yen japonés, pues han dado muchísima fuerza a este dólar index. Pero sí que es verdad que lo mismo, lo que va aunque la tendencia sea ganadora del dólar index ahora mismo, sea alcista y sea lo que está ahora mismo, el activo que ahora mismo está ganando durante el año, pues sí que es verdad que puede ir con retrocesos, impulsos y retrocesos. Igual que aquí tenemos un pequeño retroceso, igual que aquí tuvimos un retroceso un poco más largo, pues aquí podríamos vivir otro retroceso, a lo mejor hasta estas zonas de soporte, ¿no? Más o menos. Entonces, eso puede dar un poco de alivio al mercado. Mientras se mantenga, nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe si va a seguir retrocediendo, mañana volverá a rebotar al alza. Entonces, mientras se mantenga esta caída en los intereses, esta corrección, vamos a llamarlo corrección, no caída, porque el nivel en el que estamos es muy alto, este retroceso, este pequeño retroceso en los intereses y en el dólar, pues van a permitir que los índices puedan seguir rebotando. Y ahí es donde te puedes forzar, que todo el posicionamiento bajista que había la semana pasada, que veíamos ese récord de opciones put, opciones de venta, ese récord de volumen disparándose, luego veremos el put-call ratio también, ese ratio put-call también subiendo drásticamente, pues si todo eso estaba en niveles máximos, pues puede hacer que hay mucho posicionamiento en corto, lo que puede hacer que si el índice empieza a rebotar poco a poco, los cortos lo que hagan es cubrir esas posiciones comprando calls a precios superiores y los dealers tengan que cubrir esas compras de calls comprando la posición, lo que fuerce, pues como tuvimos rebotes de mercado bajista, ¿no? No dejan de ser rallies de cobertura de mercado bajista y eso es lo que ponía aquí en este tercer punto de hoy, donde ese posible rebote de cobertura o cierre de cortos. Ahora bien, no confundir con suelo de mercado o fin de la historia, porque estamos en un mercado bajista cíclico, pero los mercados bajistas cíclicos, si los dividimos por fases, la segunda fase, que es en la que estaríamos ahora más o menos, se caracteriza por tener múltiples rallies de cobertura, ¿no? De los cortos. Entonces, pues podría ser un rally de estos, ¿no? Veremos. Por ahora solo llevamos un día de rebote, por tanto es pronto para afirmar nada, ni siquiera hemos cerrado hoy la sesión todavía para confirmar ese día en verde. Pero si esto se mantiene, pues podríamos seguir viendo un poco de alivio en los mercados que venían estando sobrevendidos. Si miramos, por ejemplo, el SP y ponemos aquí un ETF como puede ser el SPY, por ejemplo, vamos a mirar, veíamos que vamos a añadir, a ver si puedo añadir aquí el RSI. No sé si lo tengo aquí. Vamos a poner el RSI. Veníamos, ¿no?, de niveles donde ya la sobreventa empezaba a ser importante. Si se perdiesen, ahora tenemos una zona muy importante, ¿no?, que es este soporte que son los mínimos del año. Gente que está hablando de doble suelo, figura técnica, eso ya no me meto ahí, pero
lo que es importante es que tenemos un punto de importancia. Mientras nos mantengamos por encima de ese soporte y lo que he dicho, los intereses sigan retrocediendo un poco, al igual que lo está haciendo el dólar, pues van a dar un poco de alivio a que podamos ver un rebote o una lateralización o un poquito de días en verde. En caso de perder otra vez los mínimos, pues empezaría a entrar el pánico, sobre todo porque habrá mucho stop, habrá mucha gente esperando para cerrar posición o incluso para abrir cortos si se pierde esa zona. Entonces, es una zona obviamente que no cuento nada nuevo, ya lo sé, es una zona obviamente importante, pero que hay que vigilar. Y dos empresas que hay que vigilar, yo creo también en mi opinión, que son las que pueden dictar si hay otra tercera pata bajista en el índice o no, para mí son Apple y Tesla. Vamos a ver Apple, por ejemplo, porque hoy está cayendo y tiene noticia. Se ha paralizado la producción de iPhones 14, por lo visto por un mal dato de la demanda. Eso es lo que ha forzado que hoy viésemos a la apertura ese menos 4% en Apple. Pero fíjense que hoy está en menos 1,86, en menos 1,85%. Están intentando que no pierda el nivel de 150. El nivel de 150 en Apple es clave. Es ese nivel clave. Y fíjense que está intentando cerrar la vela para volver a recuperar ese nivel de 150, que sería aproximadamente por esta zona. Entonces, ese nivel es clave. Es donde se está jugando ahí el tipo, la acción. ¿Qué pasa? Que el problema que tiene Apple es que al ser una empresa que tiene tanto market cap, tiene tanta capitalización bursátil y está dentro de muchas carteras de fondos de pensiones, fondos grandes, etc., porque también representa parte de lo que son los índices, parte importante de lo que son los índices, pues es una empresa que tiene una relevancia importante de cara a lo que van a hacer los índices en el corto o medio plazo. Porque claro, Apple no ha aguantado tan mal lo que es la caída del año. Fíjense que si miramos anualmente la vela, bueno, no se me ha desconfigurado esto un poco, pero llevaría un menos 15%. Si vemos otro tipo de empresas tecnológicas, pues estamos viendo caídas de hasta un 40, 50%. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues Apple está manteniendo ahí el tipo importante ese nivel de 150. Todo lo que sea por debajo de ahí, posiblemente esos fondos empiecen a deshacerse de la posición y lo que pueda generar que también afecte a los índices a largo plazo. Entonces, sí, rebote por ahora. Vean cómo a medida que seguimos hablando ese rebote se va impulsando. Rebote por ahora, pero ojo, cuidado. Ahora vamos a ver también en el programa las dinámicas y las magnitudes de los rebotes en mercados bajistas para que entendamos por qué ocurren y qué es lo que suele moverlos. En este caso hemos hablado de intereses y dólar. Por último, vamos a hablar ahora de las hipotecas. También siguen a la baja a medida que aumentan los costes de financiación y los nuevos datos sobre la vivienda. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. Vamos a hablar primero de la vivienda. Creo que es importante. El precio, ha habido muchos datos estas últimas semanas que nos indican ciertos comportamientos sobre el precio o cómo pueda ser de cara a lo que pueda ocurrir con el precio de las viviendas en Estados Unidos. Y es importante, porque esto es importante para el mercado estadounidense en general, porque también va a depender mucho lo que haga la Fed del mercado inmobiliario, por la magnitud que representa y la importancia que representa, ¿no? Entonces, este ratio que nos muestra el EPB Research nos muestra un poco la valoración, para que partamos de la valoración de cómo están las viviendas en Estados Unidos, por lo menos actualmente, ¿no? Lo que hace es dividir la media de precios de una casa nueva en Estados Unidos dividido por el ingreso disponible per cápita, lo que nos muestra un ratio. Ese ratio, cuanto más alto esté, pues más difícil es, más parte de este ingreso disponible por las familias representaría comprar una nueva casa. Entonces sería más caro porque representa más parte de tu ingreso disponible el hacer esa compra de casa, ¿no? Vemos que el ratio, normalmente cuando llega a niveles extremos, que está sobrevalorado ese mercado inmobiliario, vemos que el ratio se sitúa en 9 veces, 9,1, 9,2, 9,4. Ahora estaríamos situándolo en 9,5 el ratio, fíjense, actualmente. Por tanto, partimos, también es verdad que hay momentos en los que el ratio está pues, en niveles de 7, 6 y pico, y esos momentos es cuando podemos decir que está infravalorado respecto a ese ingreso disponible per cápita. Entonces, vemos que partimos de un momento en el que está sobrevalorado, pero es que no solo eso, no es que esté sobrevalorado solo el mercado, sino que también de cara a la financiación o de cara al coste que representa para una persona,
se ha vuelto todavía más cara esa vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo que hayan aumentado los precios también de la vivienda, sino que también en parte de lo que representa de los ingresos para pagar aumenta. Y este gráfico lo muestra muy bien, lo voy a explicar ahora. Según la Fed de Atlanta, el estadounidense promedio necesitaría gastar el 44,5% de sus ingresos para pagar una casa de precio promedio en Estados Unidos. Es el porcentaje más alto desde 2006 registrado. Claro, esto es lo que representa 44,5% de el ingreso, de la mediana de ingreso, representaría el poder comprar una casa en un precio medio. Entonces, representa una gran parte de los ingresos de las familias el poder adquirir una casa ahora. Fíjense que en los últimos años, desde el 2010 hasta el 2021, pues fíjense que el porcentaje era mucho menor. Ahora estamos en 44,5, que era un porcentaje que no se veía desde el 2006. Entonces, obviamente, pues eso ha generado un mayor coste para las familias si quieren acceder a la vivienda. También no olvidemos el índice de miseria. Este es un índice que se puso muy de moda en la época inflacionaria de los 70 y principios de los 80. Este índice de miseria lo que hace es que es muy sencillo. Se llama índice de miseria porque realmente representa la miseria económica, porque lo que suma es la inflación más el desempleo. Entonces, sumas inflación, el CPI, y sumas la tasa de desempleo. Si la tasa de desempleo va aumentando, más gente en paro, y la inflación es alta, pues el índice de miseria se dispara, ¿no? Porque obviamente la gente no tiene trabajo y encima los costes son más altos. Por tanto, no te puedes permitir tantas cosas y tienes una situación económica mucho peor. Entonces, si vemos este índice de miseria, disculpen, vemos que todavía no estamos en niveles que veíamos entre los 70 y principios de los 80, ni que se veían durante la Gran Depresión, ¿ok? Entonces, sí que es verdad que la Gran Depresión tuvo niveles del índice de miseria donde veíamos, pues eso, superiores al 20%, y en la época inflacionaria de los 70, 80, teníamos casi una media del 13,6 entre el 68 y el 82. Entonces, todavía no estamos en esos niveles, ahora está cerca del 10%, porque sumamos el CPI, no sé si está en el 8, algo, más o menos, más esa tasa de desempleo que está en el 3,7, y nos da el total cercano al 10. Entonces, bueno, pues si este índice de miseria va aumentando, significa también que va repercutiendo en esto, ¿no? Es lo que va justificando esto, que como la gente se queda sin trabajo y los costes son más altos, pues también va representando más parte de mis ingresos el poder acceder a una vivienda, lo cual hace que también el acceso sea todavía menor. La posibilidad de que la gente pueda acceder a ese tipo de vivienda o de compra sea menor. Entonces, fíjense que los costes de financiación también aumentan. Entonces, no solo están aumentando los costes de otras cosas, de la comida, de la ropa, de los productos, etc., de los servicios, sino que también aumentan los costes de financiación. Entonces, si miramos este índice, de hecho es importante hablar hoy porque es los tipos hipotecarios, que están cercanos al 7% ya, a 30 años. Entonces, hoy hemos tenido el dato de la tasa de los contratos MBAs, que son encuestas a bancos sobre hipotecas, donde se miden un montón de hipotecas que hay actualmente, y ha subido más de un punto en 6 semanas. Entonces, fíjense la subida que llevamos desde finales de 2021, cómo puede afectar esas tasas hipotecarias tanto a la gente que tiene hipotecas de tipo variable, tanto gente que quiere acceder al mercado, a la demanda de hipotecas, pero no puede porque ya se le disparan mucho los costes. Entonces tiene que esperar y ahí se retira mucha demanda del mercado, ¿no? Y fíjense que es que abajo la línea roja, que me parece la más importante, porque la de arriba ya la hemos comentado varias veces en otros programas y se ve en muchos sitios, pero la de abajo, que me parece la más importante, son las aplicaciones de hipotecas. ¿Cuánta gente está demandando esas hipotecas nuevas? Y vemos que bajamos al nivel más bajo desde 1999. Por tanto, la demanda de hipotecas está bajando porque la gente no se puede permitir, entre el índice de miseria que hemos visto, las condiciones que hemos visto de cuánto representa el coste de la vivienda actualmente en base a los ingresos que se tienen, el tema de las costes de financiación, todo eso hace que la gente no se pueda permitir una hipoteca, lo que hace bajar la demanda. Gabriel estará con nosotros, Andrés, a partir de las 9:15, ¿de acuerdo? Hoy tenía un compromiso, a partir de las 9:15 estará aquí con ustedes. También tuvimus el dato, ayer comentamos este dato, ¿no? El Case-Shiller. ¿Por qué? Porque empezamos a ver síntomas. Todo esto en el mercado inmobiliario se empieza a notar. Ya hemos visto demanda bajada de las hipotecas, baja la demanda de hipotecas, pues todo esto se empieza a notar también en los precios, ¿no? Fíjense que el Case-Shiller lo que hace es coger una media de los precios de las casas familiares en 20 ciudades, las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos.
y desacelera más de lo esperado en este mes, un menos 0,44%. Esta fue la noticia que tuvimos ayer en términos intermensuales. Fíjense que lo importante no es que haya desacelerado. Importante es que es la primera desaceleración desde marzo de 2012, lo cual empieza a mostrar síntomas ya en el mercado inmobiliario que podrían forzar a caídas de precios todavía más drásticas, ¿no? En términos anuales todavía siguen acelerando, obviamente, 16,06%, pero ya se ve que va poco a poco bajando esa tasa interanual. Por otro lado, tuvimos la venta de nuevas casas. Vamos a ver ahora, vamos a entrar en segunda publicidad y ahora la comentamos este dato de venta de nuevas casas. Nos vemos en 2 minutos. Cinco, 4, 2, 1. Estamos de vuelta Hablando. y vamos a hablar ahora de la venta de nuevas casas. Es importante ver todos estos datos que hemos visto de las ventas tanto de nuevas casas, etc., para entender el concepto entero del mercado inmobiliario. Luego se le va a dar el sentido y la conclusión que hace falta ver. La venta de nuevas casas disparó, pero ¿por qué ha podido ser? Ha podido ser porque, y de hecho demuestra este dato de las hipotecas, ha podido ser porque viendo la subida de tipos de interés, bueno, la caída que hubo en verano, esa caída que tuvimos de intereses en verano, pues la gente aprovechase para cerrar hipotecas ahí y ahora se vea reflejado esa venta en la venta de nuevas casas en Estados Unidos, que tuvimos el dato ayer, que por eso ha sido tan controversial, porque la gente dice, no, pero si el mercado inmobiliario está cayendo, ¿por qué la venta de nuevas casas ha aumentado este mes? Pues puede ser porque hayamos visto un cierre de gente que quería comprar y haya aprovechado porque saben que los tipos van a seguir subiendo y que el coste de financiación va a ser todavía más alto, lo que hace que quieran cerrar la hipoteca ya y haya generado una demanda en ese verano que cayeron las hipotecas, aprovecharan y haya generado una demanda récord este mes. ¿Qué pasa? Que eso podría traducirse también en una caída récord en los meses siguientes, porque ahora que los tipos hipotecarios están mucho más altos y han vuelto a recuperar toda la caída de verano, eso podría traducirse en la imagen inversa de cara a los próximos meses. Medias de precios y medianas de precios de nuevas casas también han bajado y lo más importante, el inventario bajó este mes, sí, porque esa venta de nuevas casas ha aumentado, lo acabamos de decir, pero ojo porque las construcciones van a aumentar el inventario y mucho inventario no es bueno. Fíjense que los niveles de 2008 eran cerca del 12 meses, ahora estábamos por encima de 10 meses, pero hemos vuelto a bajar a 8,1 meses y fíjense que hay casas bajo construcción, muchísimas casas. Tenemos completadas en rojo, pocas, pero tenemos bajo construcción. En azul tenemos mucha cantidad de casas que se van a construir y esto lo dan los constructores, este dato. Por tanto, va a aumentar ese inventario, lo que va a forzar también esas caídas de precios. Hemos visto el último dato de hoy y ahora hago mi conclusión de todos estos datos, cómo se unifican y se trasladan al mercado inmobiliario. Hemos visto las ventas de casas pendientes hoy, las US Pending Home Sales. ¿Qué significa este dato? ¿Y por qué hay tantos datos de la vivienda? Es porque hay diferentes tipos de casas, si son nuevas, si no son nuevas, si son unifamiliares, si no, etc., ¿no? Hay muchos índices. Pero este, en concreto, que ha salido hoy, es el de la venta de casas pendientes, que son los contratos que se han firmado, pero que todavía no se ha realizado la transacción de venta. ¿De acuerdo? Entonces, este indicador suele ser un indicador adelantado de la venta de casas existentes. ¿Por qué? Porque nos dice cuántos contratos se están firmando.
los contratos suelen hacerse 1 o 2 meses antes de que las casas sean vendidas. Entonces, este es un indicador adelantado de la venta de casas existentes en Estados Unidos, de cómo va a ir evolucionando. Entonces, si vemos el dato, vemos una bajada este mes del menos 2%. Se esperaba un menos 1,5%. ¿Qué significa esto? Que se están reduciendo estos contratos de compra de casas, lo que va a hacer que se refleje una menor venta de casas existentes en Estados Unidos, lo que va a hacer que poco a poco el precio también vaya cayendo, porque a menor demanda el precio hace su trabajo, y sobre todo si la oferta sigue aumentando. Y a nivel anual, pues vemos que estamos en menos 22,5%. Este dato sí que es impactante. Como vemos, este supone el 9º mes de caídas en los últimos 10 meses en este dato y es el nivel más bajo del índice desde 2011 si incluimos el COVID. En conclusión general, el mercado inmobiliario tiene serios riesgos ahora mismo en Estados Unidos. Tiene serios riesgos porque, ya lo hemos visto, índice de miseria, la gente cada vez necesita más capital de sus ingresos disponibles per cápita para poder acceder a la vivienda, lo cual hace que muy poca gente pueda permitirse acceder ahora. Los costes de financiación han aumentado y no solo eso, tienes costes también derivados que han aumentado, todos los costes indirectos, todos los costes de vida que tienen las personas han aumentado también. Por tanto, hace que no sea tan accesible. Vemos que los inventarios, hay muchas casas en construcción, lo que va a hacer que haya cada vez más inventarios de nuevas casas, lo que va a hacer que podamos ver también récords de caída en lo que son la venta de nuevas casas y que vaya poco a poco aumentando el inventario y cayendo los precios. Entonces, esto parece ser que puede ser un poco la tendencia. También hemos tenido datos, por ejemplo, en otras zonas, por ejemplo, en España, hoy hemos tenido datos hipotecarios de la demanda también bajando. Entonces, van habiendo datos en el mercado inmobiliario que muestran que podría enfriarse. Y esto, ¿cómo se interpretaría para la inflación? Bueno, sería un punto positivo, pero no olvidemos que el mercado de la vivienda, el mercado inmobiliario, no hace efecto en la inflación hasta pasados 18 meses. Va con un retraso de 18 meses, por tanto, el dato del CPI, todo lo que sean servicios, todo lo que sean shelter, rentas, etc., no vamos a ver impactado hasta dentro de 18 meses, más o menos 16, 18 meses. Entonces, y hablando de datos de inflación, que es el más importante, en mi opinión, yo creo, para lo próximo que vaya a decir la Fed o lo que vaya a hacer, tenemos el dato del 12 de octubre. Este 12 de octubre tendremos el dato de inflación de septiembre y esto es lo que se espera. Bueno, se espera Inflation Nowcasting, que es el modelo que usa la Fed para, en este caso, estimar la inflación que va a haber, pues estima ahora mismo, el modelo de Nowcasting estima ahora mismo que vamos a tener un CPI del 0,32 en términos intermensuales. Ojo, porque eso sería, un cambio intermensual del 0,32 sería superior al cambio intermensual que tuvimos la última vez. Y ya saben cómo reaccionaron los mercados la última vez, ¿no? La última vez tuvimos un cambio intermensual del 0,1% y ahora sería del 0,32. Entonces, ojo a ver si se cumple. Obviamente, si sale por debajo, incluso desacelerando, el mercado se lo tomará muy bien, porque verán que el efecto de la Fed está haciendo, la subida de tipos de la Fed y ese efecto restrictivo está haciendo efecto en la inflación, pero si sale en tornos del 0,32 o superiores, pues obviamente no va a ser una buena noticia. También el core CPI se espera que acelere un 0,51 en términos intermensuales, ya no el CPI como tal, sino la medida que excluye los componentes más volátiles, que son energía y comida, pues 0,51 acelerando, lo que muestra que se te estaría trasladando en otras áreas de la economía y en otras industrias. Ahora bien, si damos una lectura, al tener los estimados tan exigentes, si damos una lectura por debajo, pues el mercado a lo mejor se lo puede tomar bien. Recordemos que esta fue efectivamente la medida del mes anterior, 0,1% en agosto de aceleración para el CPI y 0,6 creo que fue, eso es, para lo que es la medida que excluye, la medida subyacente, la core, que excluye energía y comida. Entonces veremos si eso hace que baje y poco a poco llegar al rango que espera la Fed. De hecho, hemos tenido hoy lo que han dicho los miembros de la Fed. Vamos a ver los puntos que ha recalcado Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, a favor de llevar los tipos al 4,25 y al 4,50. Ya lo hemos dicho, esa tasa terminal que ya los miembros de la Fed compartieron en la última reunión del FOM, que tiene que llegar estos tipos al 4,25, la tasa terminal 4,50, y espera Bostic una gran subida en noviembre. Espera que haya una subida importante en noviembre. Están todos, por así decirlo, porque ahora también veremos lo que ha dicho Bullard, están todos siguiendo un poco el mismo discurso de Powell. No quieren ahora llevarle la contraria, es lógico, no merecería la pena. Desde los últimos discursos de Powell que hemos tenido, el del Jackson Hole y el del FOM que tuvimos esta última semana, la semana anterior de la reunión del FOM de septiembre,
han sido discursos muy hawkish, han sido discursos muy restrictivos. Por tanto, a los miembros de la Fed no les interesa ahora llevarle la contraria, ya que esos discursos tan restrictivos y esas subidas de tipos de 0,75 y 0,75 han hecho que las condiciones financieras empiecen a apretarse de verdad. Hace unas cuantas semanas compartí con ustedes, antes incluso del Jackson Hole, que la Fed tenía que ser restrictiva porque las condiciones financieras se habían aflojado. Entonces, ahora lo están consiguiendo, después de haber sido restrictivos en las últimas reuniones y de haber seguido con ese discurso hawkish, están consiguiendo que las condiciones financieras esta vez sí se estén apretando, lo que hace que poco a poco vayamos notando los efectos. Obviamente no en el corto plazo, pero sí que en los próximos meses vayamos notando esos efectos de subidas de tipos, efecto restrictivo, efecto dólar, que va exportando inflación, por tanto es desinflacionario ese dólar tan alto, y también el efecto, pues obviamente, de toda la actividad económica que se va reduciendo. Jorge Torres dice, los bonos americanos cayendo. Bueno, está cayendo el interés, los bonos están rebotando. Por tanto, sí, el interés cayendo, lo hemos dicho que si el interés llevaba muy extendido, había llegado hasta el 4% el 10 años, ahora cayendo ligeramente, lo que está dando un poco de alivio también en los mercados, ¿no? Esa caída de intereses y de dólar es lo que está permitiendo que los índices tengan un rebote. Si continúa esa caída de los intereses y del dólar, esa corrección o ese retroceso, pues va a permitir que los índices puedan seguir rebotando un poco más. Por último, ha dicho, la falta de progreso estos meses les ha demostrado que deben pasar de un tono moderado a restrictivo. Por tanto, lo que hemos dicho, ¿no? Y que está funcionando. Han dicho, bueno, que esa tasa ahora, ese discurso ahora restrictivo está funcionando para apretar las condiciones financieras. Recalca también que la inflación sigue alta y que todavía no van lo suficientemente rápido hacia su objetivo del 2%. Habla de inestabilidad geopolítica y mundial y que van a estar atentos. Hace referencia a todo lo que ha ocurrido tanto con la libra como con el euro, como con el yen, y dicen que van a estar atentos de cara a lo que hace el dólar a nivel mundial. Esperan que el desempleo suba del 3,7% al 4,1%, es lo que ha dicho Bostic de la Fed de Atlanta hoy, que ese desempleo suba, pero sin embargo ese 4,1% de desempleo sigue siendo poco comparado con la magnitud de los indicadores de la actividad económica que estamos viendo. Entonces, si realmente tiene que haber una recesión tan grande como dicen, una tasa de desempleo del 4,1 sería ser muy optimistas. Entonces, cuidado, porque siempre dan unos datos que luego se quedan cortos, ¿no? Y llevan haciendo esa tendencia durante todo el año esos bancos centrales. También creen que la economía, Bostic ha afirmado que cree que la economía estadounidense puede seguir evitando una recesión. Entonces vamos a ver hasta qué punto eso es cierto o no. Si pueden ver el programa de ayer, si no lo vieron, hice un análisis aproximadamente de 1 hora completo donde enseñaba todos los indicadores de la actividad económica, PMIs, PIB, proyecciones, posibles resultados que podía afectar a la economía estadounidense, y estuvimos viendo los efectos que puede tener esto. De hecho, ahora vamos a recalcar algo que es esa posible potencial desinflación y hace que nos mentamos en una recesión, porque hay mucha gente que ya lo está afirmando. Ayer veíamos el modelo de Ned Davis Research. El modelo de Ned Davis Research pone una probabilidad del 98% de recesión global. Luego también Goldman afirmó que ve más probabilidades de recesión en Estados Unidos y globalmente. BlackRock también lo ha afirmado. Y hoy Stanley Druckenmiller, que es un inversor súper reconocido macroeconómico, nos ha dicho, ha comentado en CNBC que cree que la recesión debería llegar para 2023. Entonces, hay varios expertos hablando de esto y ayer veíamos en el vídeo de ayer, si lo quieren ver en el programa del cierre de Wall Street, veíamos esos indicadores de la actividad económica y cómo, pues, si dicen los miembros de la Fed que todavía la economía puede seguir evitando una recesión, cojámoslo con pinzas porque los datos no están diciendo lo mismo, ¿no? Luego hemos tenido a Bullard, presidente de la Fed de San Luis, a favor de llevar tipos altos por más tiempo también. Objetivo, seguir subiendo tipos para restaurar la estabilidad de precios. Los tonos son similares a la última reunión de Fed Pro. Esto es lo que hemos dicho antes, que casi todos los miembros de la Fed están manteniendo ese mismo tono que Powell y es lo que van a hacer hasta la próxima reunión de noviembre. Acabamos de llegar a un punto donde podemos argumentar que estamos en territorio restrictivo. Eso es lo que les comentaba. Ahora ya sí que algunos miembros de la Fed están asegurando, por ejemplo, Bullard ya está asegurando que estamos en efecto restrictivo. Sin embargo, dice que los tipos tienen que quedarse ahí un tiempo, tienen que estar a esos niveles un tiempo, a esos niveles altos, pero que ya están haciendo efecto, que van siendo restrictivos. Entonces, ahora ya estamos en un punto que sí que empieza a ser restrictivo porque lo veíamos ayer con los tipos reales. El tipo real ahora sí ya está en el 1,6%, el 10 años.
Antes estábamos en junio, estuvimos en el 0,8%, ligeramente por positivo, pero luego ya en verano con el rebote del S&P 500 y con la bajada de los intereses se cayó otra vez, ¿no? Ese tipo real y volvió, no sé si al 0,40 más o menos por ciento, por tanto no estaba muy positivo. A medida que ese tipo real, esos tips a 10 años se vayan haciendo más y más positivos, ahora en el 1, algo por ciento, 1,5%, pues vamos a tener más efecto restrictivo en la economía. También hizo referencia a la época de Paul Volcker, por tanto se sigue haciendo referencia a esa época de Paul Volcker de altas subidas de tipos, etc., ¿no? Lo cual es más que preocupante. Este es el dot plot que veíamos ayer y bueno, esto es lo que les quería comentar, ¿no? Las condiciones financieras, fíjense que ahora sí que se están apretando. Entonces, pues poco a poco van subiendo y eso va creando un efecto restrictivo. También si miramos otro índice, un índice que pueden mirar, porque el de Goldman Sachs es de difícil acceso, este nos muestra las condiciones financieras, cómo se van apretando. Si sube, es que las condiciones financieras son más restrictivas, lo que va a crear, pues va a impulsar a poco frenar la inflación, pero también va a crear un efecto restrictivo en la actividad económica, en los mercados. Pero otro indicador que podemos mirar, que sí que está disponible públicamente, es otro índice que sería el Chicago Fed National Financial Conditions Index, que lo que hace es que divide en el 0. Si estamos por encima de 0, pues tenemos efecto restrictivo. Estamos por debajo, todavía no. Este ya está yendo hacia ese nivel de 0 con objetivo de cruzarlo para ya empezar a estar en unos niveles donde ya empieza a ser restrictivo para la economía. Claro, ¿cuál es el riesgo de esto? Que se rompa algo, ¿no? Que se rompa algo porque, como vemos, este gráfico lo que nos muestra son las subidas de tipos desde que la Fed empieza a subir tipos, cuál es la velocidad que están teniendo. Fíjense que la velocidad en 2022 es la más rápida que hemos visto en otros tightenings, en otras subidas de tipos, en otros momentos de subidas por parte de la Fed. Entonces, esto puede generar brechas, ¿no? Puede generar repercusiones en los mercados. Y con esta última gráfica es la que quiero comentar. Este cuadrante, lo llamo por así decirlo, de Gabecal Research. Es súper importante entender las diferentes fases de ese cuadrante. Si alguno ha visto el programa Wall Street hace unos meses, lo comentábamos una vez. ¿Pero de qué va el cuadrante? Pues lo que muestra es en horizontal la actividad económica y en vertical los precios. Entonces, si estamos con una actividad económica fuerte, pero precios que no son altos todavía, no hay una alta inflación, pues estamos en la fase de desinflationary boom, que es esta fase de abajo a la derecha. Aquí lo que funciona obviamente son compañías con innovación, son compañías con pricing power, poder de fijación de precios, son compañías de alto crecimiento, son compañías que bueno, como por ejemplo ese ETF de esas compañías growth, ¿no? Que metíamos en el saco hace unos cuantos años, que no paraban de subir y de revalorizar sus múltiplos. Uno de los ETFs más conocidos fue el de ARK de Catherine Woods, que siguió subiendo y subiendo durante todo el 2020. ¿Qué pasa? Que luego poco a poco nos hemos ido metiendo aquí, en esta fase de inflationary boom, donde hemos tenido todavía actividad económica, pero han ido subiendo los precios. Y cuando te metes en esta fase, lo que funciona mucho son los activos reales que mantienen el poder adquisitivo, el real estate, el oro, las commodities, y eso es lo que pasó finales de 2020, todo finales de 2020, principios de 2021 e incluso finales de 2021. Es lo que ha funcionado, ¿no? Y de hecho, los bonos han ido mal. Han ido mal, ¿por qué? Porque te metes luego en la siguiente fase, que es que reduces la actividad económica, siguen los precios altos y te metes en un inflationary bust, donde lo único que funciona es el efectivo. Y ahí es donde parece que estamos, ¿no? En ese modelo de esta inflación, donde la actividad económica se ha paralizado. Hemos tenido 2 trimestres de PIB este año ya en negativo y tenemos unos precios altos, que siguen muy altos, esa inflación del CPI en el 8, algo por ciento. Eso significa que estamos en esa tercera fase de inflationary boom, que es lo que funciona obviamente es el efectivo y lo que no funciona son los activos financieros. Con potencial riesgo, estamos aquí, pero el potencial riesgo es que muchos inversores están hablando de el posible, y lo van a escuchar durante las próximas semanas, el posible riesgo de entrar en la fase de desinflationary bust, que es la actividad económica empeora tanto por las actividades, por ese efecto restrictivo de los bancos centrales, de la Fed, subiendo tipos, que la actividad económica acaba entrando en una recesión y forzando mismamente la caída de precios, sobre todo también por esa demanda mundial que hay de dólares que nos comentaban el otro día Gustavo
y Daniel Lacalle, pueden forzar esa caída de precios también, pero claro, ¿a qué precio? A que la actividad económica se reduzca drásticamente. Y eso es lo que puede forzar un efecto desinflacionario y acabar entrando en ese deflationary bust. Y ahora voy a explicar a continuación por qué los bonos pueden ser en ese escenario funcionan. Todavía no estamos ahí, pero a futuro puede ser una opción a considerar. Vamos a publicidad y ahora volvemos. Quince. Tres. ¡Ay, no! Volvemos. Bien, por último, como comentábamos, vamos a terminar de explicar este cuadrante, estas 4 fases del cuadrante. Ya hemos visto, por tanto, el ciclo, lo que hemos podido ir poco a poco es este movimiento, ¿no? Hemos tenido aquí esta fase donde hemos estado varios años, este desinflationary boom. Luego nos metimos en este inflationary boom donde poco a poco fueron aumentando los precios, pero la actividad económica seguía fuerte. Luego fuimos a este inflationary bust, que es donde estamos actualmente. Si tuviese que mojarme y decir un nivel en el que estamos actualmente, sería este, ¿no? Este inflationary bust, donde ahora mismo nos dice claramente el cuadrante qué es lo que funciona, que es el efectivo, ¿no? De hecho, fíjense por qué también podemos decir que estamos en este inflationary bust, ¿no? Porque también se venden todo el resto de activos financieros que normalmente suelen correlacionar por una alta subida de precios y por una bajada de la actividad económica, suelen correlacionar el resto de activos y caer de la mano. Por eso, en general, se suelen vender todos esos activos financieros y se aprecia el efectivo, sobre todo en la divisa más segura en este sentido. Y luego, pues el potencial riesgo sería de entrar aquí. Ayer veíamos unos tweets que decía Catherine Boots de ARK Innovation ETF. Sí que es verdad que sus intereses obviamente son deflacionarios. Ella lo que le interesa es estar aquí, en un entorno deflacionario y de bajada de tipos, que sería este. Ahora bien, ahí es donde sus empresas funcionan. Y por eso a ella le interesa la caída de precios. Por eso está pues está recalcando tanto esa potencial caída de precios si entramos en una fase de deflación por una caída drástica de la actividad económica, una caída drástica
de lo que es la economía estadounidense. Por tanto, verán que algunas personas han empezado a comentar esa posibilidad de bonos. Sí que es verdad que ahora, con una inflación tan alta, el peor enemigo de los bonos es la inflación, pero si poco a poco la actividad económica va empeorando y los precios, y eso va generando desinflación en los precios, pues eso generará que entremos en esta fase de desinflationary bust, donde obviamente lo seguro en este sentido son los bonos gubernamentales. Creo que está con nosotros por aquí ya Gabriel Montalto para seguir cubriendo esta segunda parte del programa. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Te tenemos por aquí? Bueno, mientras esperamos que pase, vamos viendo. Fíjense que ha preguntado Samuel, si no me equivoco, ha preguntado Samuel si el SP500 cuánto puede durar ese rebote, ¿no? Pues depende, ¿no?, de cómo afecte este posicionamiento en corto y también de, mira, fíjense que sigue subiendo ya en el 2%, los índices, SP500, Nasdaq. Importante seguir estos días, y me despido con esto y dejo paso a Gabriel, importante seguir estos días el dólar index. Si sigue retrocediendo, pues va a ser bueno para las bolsas, va a ser bueno para el rebote. Si los intereses también, podemos medirlo con el TNX, siguen retrocediendo, pues va a permitir a las bolsas seguir rebotando. Ahora bien, no olvidemos que estamos en un rebote de mercado bajista cíclico, en esa segunda fase de mercado bajista cíclico, donde hay múltiples rebotes de cobertura, porque esos cortos tienen que empezar a cubrir su posición, ¿no? Si se fijan aquí, pueden ver esta demanda de este volumen, ¿no?, que hubo la semana pasada de opciones de cobertura. Por eso decíamos que el sentimiento, también si miramos el put-call ratio, vemos que el put-call vuelve otra vez a la zona de 1, niveles altos del año, y suele simbolizar que la cobertura es muy alta en este sentido de los cortos. Entonces, podría forzar poco a poco a que los cortos pues puedan cubrir su posición, lo que hace que los dealers tengan que comprar. Por otro lado, el sentimiento. No se olviden del sentimiento, ¿de acuerdo? El sentimiento es muy negativo. Por tanto, pues eso también podría forzar el rebote. No sé si está con nosotros por aquí ya Gabriel, para poder darle paso y que nos comente su opinión sobre esto, sobre este rebote. Creo que ayer ya lo estaba comentando también. Fíjense también que el posicionamiento retail institucional también es bastante negativo en este sentido y podría impulsarse. Aprovecho para leer Montalto, que Vale, vamos a dar paso a Gabriel. Gabriel, ¿estás ya con nosotros por aquí? Aquí estoy, sí, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Perdonad Buenas que noches.